Sábado, 19 de enero del 2013. 4:55. Una intuición puede ser una invención, solo que en el sentido en el que la vida misma se reinventa inventándose continuamente. Porque vida somos todo el tiempo que vivimos. He conocido unas personas que me gustan mucho. Son una familia. A la niña pequeña no la he conocido, pero tiene 9 años y su madre dice que es muy locuela. Lo que pasa que ese locuela yo lo escuché dicho con mucho cariño y eso hace sonreír. Este año esperaba todavía por Papá Noel asomada a la ventana. Su madre no quiso desengañarla, aunque quise hacerle pensar que primero aceptó engañarla, pero de todas formas, lo del ratoncito Pérez yo lo mantendría, porque eso sucede en un momento muy concreto de tu vida y no desde el principio, y porque es un trueque. Consiste en que tú pierdes algo a lo que estabas lógicamente muy apegada, como son tus dientes, pero a cambio mantienes alguna especie de inocente ilusión que lógicamente se cumple. Fui a Correas luego y en esa caja última se llevan 3 cuadernos, el del invierno de Vivaldi y los que le escribía en privado también contigo a este verano. Una credencial que llegó a Musea en el 2009, pero viajó conmigo el año pasado en busca del sello primero, transperinaico, de Saint-Jean-Pied-de-Vaux, un dietario y un libro de poesía asturiana que me regaló mi abuela y que decía con su letra, de la que tampoco orgullosa se sentía, para Carmen, siempre Carmen. Luego, simbólicamente, me desprendí también del primer diario que escribí, yo locuela, y plena de inocentes ilusiones, tan barba, siempre tan barba, que entonces tenía 14 años, y que finaliza cuando visito a la primera divina, porque además la llamo divina, así que debo creer realmente en ellas todavía. Y así es como me desprendo de la idea engendrada de la amistad más pura, porque después de todo, el amor no me parecía tan importante, o eso mismo era el amor que yo intentaba, pues, como mis dientes mismos, y no los de leche. Pero creo que todo aquel que empiece a pensar en aventurarse en su sanación psíquica, mental, intelectual, sentimental, debe plantearse la posibilidad de que si se escoge a sí mismo, como Kierkegaard nos recomendaba, tendrá que escogerse a sí mismo hasta el final. Y quizá no sea una idea menos romántica el hecho de que un ratón imaginario te visite mientras duermes para recoger tus dientes y llevárselos al Museo del Calcio de los Dientes de Leche, que la de hacer un amigo verdadero a través de la entrega al cultivo de un sentimiento. Así que lo que yo debía querer conocer a mis 15 años era mi futuro, pero conocerlo sin hacer el esfuerzo por conocerlo, que es ni más ni menos que lo que nos propone el señor Naranjo con su ciencia de los eneatipos. Entrecomillado, ciencia de los eneatipos, con respecto al ser, al yo, entrecomillado, autoconocimiento, entrecomillado, sin hacer el esfuerzo por realizar el autoconocimiento. Claudio afirma haber sido prácticamente un autista, pero sabemos, entrecomillado, que es un esquizoide y que el esquizoide no tiene remedio, porque desde el principio anhela ese mundo que no existe. Él al esquizoide le asigna el número 5. Él al esquizoide le asigna el número 5, que los pitagóricos relacionaban con el matrimonio, que también se encuentra siempre vivo, entre comillas, pero fenomenológicas en esta ocasión, en la configuración del pentágono que da origen a la estrella de 5 puntas, y en lo pentamérico, Phi, el número áureo. Considera y distingue, considera y reflexiona. Y Claudio pone como ejemplo de número 5, y Claudio pone como ejemplo de número 5 a Kafka, al que le marca la vida una relación con un número 8, porque eso era su padre. Claudio dice a veces que esta es una tradición esotérica afgana, otra sufí,
otras babilónica. Pero yo, en cuanto le presté unos minutos de atención, empecé a recibir las siguientes reflexiones. Es la astrología misma, porque si tú al sistema astrológico lo conoces bien, como yo lo conozco, sabes que hay 3 signos que comparten un planeta regente. Sucede con Aries y Escorpio, con Marte, sucede con Venus, con Tauro y Libra, y sucede con Mercurio, que simboliza la comunicación, con Géminis y Virgo. Esto, en la astrología occidental, que no es ninguna ciencia, aunque mismamente Jung se dejó apasionar por ella, que eso a mí me dice bastante ahora de su condición mental, en la que, a pesar de los planetas transpersonales, se siguen conservando las antiguas relaciones, pero no las relaciones primordiales, porque Claudio ha experimentado en su juventud interés por entrar en contacto con las enseñanzas de un armenio, Gurdjieff, y de hecho la idea de los seres tricerebrados que somos dice haberla tomado de él, a quien define como un Sócrates de nuestros tiempos, que me temo que esto habría ofendido bastante a Sócrates, que se enfocó en la exploración racional de lo propiamente subjetivo y denostaba incluso a los físicos jonios, tales de Anaximandro, porque habían concentrado su indagación en el universo y no en el interior del hombre, que habría ofendido bastante a Sócrates, que se enfocó en la exploración racional de lo propiamente subjetivo y denostaba incluso a los físicos jonios, tales de Anaximandro, porque habían concentrado su indagación en el universo y no en el interior del hombre. Pero pienso que le ofendería, porque lo que el Sócrates de Jenofonte contempla, que es con el que he pasado más tiempo, es al hombre que descubre que verdaderamente nada sabe, pero que comprendiendo esto, comprende lo esencial, que su intuición del genio divino, su genio personal, puede ser una invención suya, y permanece atento a ese sentido, pero desmerece, por eso mismo, o para su comunidad los desmerece por eso mismo, o para su comunidad los desmerece, a los divinos dioses que rinden culto a los demás, sean estos aquellos griegos o un producto sincretista como el de esa doctrina del cuarto camino, que es la que Claudio, por el esquizoidismo que le era propio, adoptó. Así que, ¿cómo puede extrañarle que sus esperanzas educacionales fracasen? Vive en un mundo en el que el sentido crítico está muy vivo, y es bastante probable que, sobre todo gracias a Sócrates, en quien el instinto era un crítico y no ningún seguidor de seguidores. Ahora voy a leer 2 fragmentos distintos, no míos. El socratismo desprecia el instinto, y con ello el arte. Niega la sabiduría cabalmente allí donde está el reino más propio de ésta. En un único caso reconoció Sócrates el poder de la sabiduría instintiva, y ello precisamente de una manera muy característica, en situaciones especiales en el que su entendimiento dudaba. Sócrates encontraba un firme sostén gracias a una voz demónica que milagrosamente se dejaba oír. Cuando esa voz viene, siempre disuade. En este hombre del todo anormal, la sabiduría instintiva eleva su voz para enfrentarse acá y allá a lo consciente, poniendo obstáculos. También aquí se hace de manifiesto que Sócrates pertenece en realidad a un mundo al revés y puesto cabeza abajo. En todas las naturalezas productivas, lo inconsciente produce cabalmente un efecto creador y afirmativo, mientras que la consciencia se comporta de un modo crítico y disuasivo. En él el instinto se convierte en un crítico, la consciencia en un creador. Sócrates y la tragedia, Friedrich Nietzsche. Y cuando Hermógenes le dijo a su vez: ¿no ves que los tribunales atenienses
seducidos por un discurso, muchas veces han condenado a muerte a quienes no han cometido delito alguno, y muchas veces también han absuelto a quienes lo han cometido, o bien compadecidos por su discurso, o bien porque hablaban de manera agraciada. Pero por Zeus, si ya he intentado 2 veces pensar mi defensa y el genio divino, Daimonion, se me ha opuesto. Y contaba Hermógenes, como él le dijo, dices cosas muy extrañas. Y Sócrates le respondió a su vez, ¿consideras extraño que también a la divinidad le parezca que es mejor que yo muera ya? ¿No sabes que hasta este momento a nadie le reconocería haber vivido mejor que yo? Apología. Xenofonte.